Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Roberto y este es el podcast para el Centro Poder Psicológico. Me alegra darles la bienvenida y de una vez les deseo una muy feliz Navidad. Desafortunadamente no voy a tener tiempo de hacer el podcast más tarde en la semana. Por lo general sus preguntas me llegan en miércoles, jueves y ah, hoy estoy grabando esto en martes porque no tendré tiempo. Pero tengo, me habían sugerido un tema del cual hablar en la semana y ese es sobre mm, ansiedad. Y ansiedad se puede presentar en distintas formas. Pero antes de entrar en el tema de ansiedad, me gustaría hablar sobre una profecía. Y creo que muchos ya la conocen. Se llama la profecía del autocumplido. En lo que consiste esta profecía es básicamente en creer lo que nos dicen, lo que nos dicen las personas. Entonces, el ejemplo que se me ocurre es el de matemáticas. Muchas personas cuando estás niño te dicen, oh, es que tú no eres bueno para las matemáticas, o qué burro eres, estás tonto, estás torpe. Y es a un punto exagerado donde si nosotros empezamos a creernos lo que nos dicen, ah, eventualmente vamos a cumplirlo. Entonces, entonces si yo le empiezo a decir a un niño que está tonta para las matemáticas, cuando llegue a una edad más madura y le digan, hey, ¿me puedes ayudar con este problema de matemáticas? Esa persona va a decir, no, no puedo porque soy tonto yo para las matemáticas. Y entonces cuando eso sucede, cuando ellos cumplen el comportamiento que les estuvimos inculcando a la persona, ahí es donde se completa la profecía del autocumplido. Entonces ahora imagínense lo contrario. Ahora imagínense que ustedes le digan a una persona, hey, eres una persona súper inteligente o una persona muy buena para las matemáticas. A pesar de que cometen errores, ¿sí? Entonces, eventualmente cuando lleguen a un problema y tenga que solucionarlo, puede decir, pues yo soy bueno para las matemáticas, yo puedo solucionar este problema. Y entonces, la profecía del autocumplido puede tener un efecto positivo. Y ahora, antes de que empiecen a alegarme de que no, Roberto, pues tienes que ser realista también, no le vas a decir a un niño que va a ser un astronauta cuando de a tiro no puede ni siquiera amarrarse las agujetas. Y no se trata de eso, ¿sí? Entonces, antes de que empiecen a pensar eso y a voltear los ojos, la profecía del autocumplido no lo digo, no digo que esté escrita en piedra y eso va a ser así el 100%, sino que piensen en cuántas cosas ustedes sienten hoy a una edad madura que no pueden hacer o que no son buenos. Entonces muchas personas dicen, no, yo no sé dibujar. Entonces, si eres de esas personas que piensas que no eres bueno dibujando, ah, considéralo al 100 y considera de dónde viene esa creencia. Entonces, ¿viene acaso de que te dijeron alguna vez que dibujas feo? ¿O alguien te dijo nunca serás artístico? ¿O tú no eres una persona que debería dedicarse a dibujar? ¿Mm? Entonces, piensen en algo que les gustaría o que, que tenían el deseo de hacer, pero porque alguna persona le dio la famosa carrilla y no fueron buenos en ellos en el primer intento, lo dejaron de hacer. Ahí ustedes cumplieron esta profecía del autocumplido. Y a mí me gustaría invitarlos a que consideren las cosas que han dejado pasar simplemente por esa creencia, ¿sí? Entonces, el otro es
el otro está ligado con sus bolsillos. Piensen en el dinero. ¿Qué concepto tienen ustedes o qué idea tienen sobre el dinero? ¿Sí? El dinero, bueno, voy a decir unas frases y quiero que vean cómo resuenan, qué resonancia tienen en su cuerpo. Ah, el dinero es malo. Nunca voy a salir de pobre. Todos los ricos son gente mala. Si tengo dinero, solamente me van a querer por mi dinero. Que en realidad consideren esas frases y vean qué resonancia tienen en su cuerpo. O sea, estoy seguro que muchos de ustedes, cuando se trata de dinero, sienten así como que un dolor en el estómago porque desde niños han estado, o al menos para muchos que han estado en bajos recursos, batallan con dinero porque en las novelas lo que les alimentan, y no nomás las novelas, también las películas, te alimentan que las personas que tienen dinero son personas malas, son personas que no tienen honor, son personas corruptas. Entonces, uh, en cierta forma, nosotros cumplimos esa profecía en donde hacemos todo lo posible por alejarnos de dinero, ¿sí? Entonces, no es de que sean personas compulsivas al gastar, es que quizá ustedes tienen alguna creencia y esto es a nivel inconsciente, de que si tengo dinero voy a hacer todo lo posible por mantenerme en el mismo estatus en el que yo creo que es el correcto. Entonces, por ejemplo, si ustedes, digamos que son de clase media, y les suben el salario, lo primero que hacen es se van y se compran un carro nuevo. Entonces, lo que causa deudas y lo que causa que no tengan dinero. Entonces, el aumento de salario no tuvo ningún... y no tuvo importancia porque te terminaste endeudándote y ahora gastas más en pagos que lo que gastabas antes cuando no tenías ese aumento. ¿Sí? Entonces, ¿cómo está Roberto llega al punto, ¿cómo está ligado todo esto con la ansiedad? La ansiedad es para mí algo muy subjetivo, ¿sí? Hay gente que te va a decir que puede ser en los genes y yo, al menos lo que he visto en la mayoría de los casos de ansiedad es por algo que nos fue inculcado desde nuestra infancia. Sí, entonces, naturalmente solamente hay dos miedos. El miedo a caerse y el miedo a ruidos altos. Entonces, cuando tú naces libre de miedos, excepto esos dos, y naces libre de preocupaciones y ansiedad. Entonces, si miran a un niño, a un bebé caminar y explorando, ellos no saben que una estufa los puede potencialmente quemar. Ellos no saben que un escalón alto, si está un escalón alto, no saben que pueden caerse y lastimarse. Pero piensen, usemos ese ejemplo, el escalón, el niño que se acerca al escalón y el papá o la mamá se preocupa demasiado al punto que le grita, ¡no te acerques! ¡Ah! Y el niño que hacen lo ve, mira escalón, miedo, escalón significa miedo. Y ese miedo eventualmente se convierte en ansiedad. Entonces cuando miran lugares altos o se van a un segundo piso o se meten a un elevador, viene esa memoria o ese pánico y están ahí encerrados en su, en su caparazón, haciendo imágenes demasiado exageradas sobre algo que no existe. ¿Sí? Entonces, muchas personas confunden ansiedad con fobias. Ansiedad simplemente
a como yo lo veo, ese sentimiento antes de que entre un miedo o un pánico, ¿sí? Entonces, cuando estás anticipando, por ejemplo, a preguntarle a alguien para salir a una cita, ¿sí? Primero viene la ansiedad es leve, es ese el jugar con los dedos, decir, uy, lo voy a preguntar así de esta manera, voy a decir esto, esto y esto y esto, y empiezas a hacer escenarios en tu cabeza. Y eventualmente todos esos escenarios se van fuera de control y uno los hace tan vívidos que termina por no preguntarle a la persona para salir en la cita, por, porque esa ansiedad se transformó en miedo y ese miedo se transformó en pánico. Y, y la respuesta hacia el pánico fue: Mejor me lo evito y no le pregunto, ¿sí? No tomo el riesgo." Ah, ¿Cuál es la solución para curar la ansiedad? Y les dije, la respuesta es muy simple. Lo pueden hacer los mismos ejercicios que di la semana pasada, ya sea el anclaje en los nudillos o apuntar en donde sienten el sentimiento y sacar la energía y darle vueltas del lado opuesto. La otra es simplemente bajar la cabeza, identificar en qué dirección está dando vueltas ese sentimiento de ansiedad. Entonces solamente puede dar vueltas de dos formas, ya sea vertical de arriba a abajo o, o de abajo hacia arriba, ¿sí? En forma de círculo. O puede dar vueltas de forma horizontal de derecha a izquierda o izquierda a derecha. Una vez lo identifican, se concentran toda su atención en ese movimiento y le empiezan a dar vueltas del lado opuesto. Una vez mantengan e- ese, esas vueltas, lo hacen tan intenso y tan rápido al punto y hasta que sientan que no va a regresar de la forma en la que estaba, ¿sí? En su forma original. Y van a notar que la ansiedad va a disminuir y nunca va a progresar a un pánico y nunca va a progresar a ya sea a un episodio en donde les cause, y lo digo esto entre comillas, una crisis nerviosa, porque no existe tal cosa como una crisis nerviosa, ¿sí? Los nervios no entran en crisis, pero le digo, somos muy... ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Somos demasiado... ah, ahora sí que tenemos una imaginación muy grande, ¿sí? Tenemos la capacidad de hacer escenarios y de tocarlos como si fueran una película. Pero les digo, lamentablemente las películas que hemos estado viendo no son películas de utilidad, ¿sí? Entonces, piensen en las películas, por ejemplo, si son de mi generación, piensen en las películas de Pedro Infante, ¿sí? Pedro Infante, todas sus películas terminan en tragedia. Ah, el pobre, hasta cuando consigue tener dinero, el pobre está sumamente infeliz. Entonces, ¿cuál fue el mensaje que agarramos? Que no importa si seas pobre, no importa si seas rico, de ambas formas estás jodido. Entonces no tiene ni siquiera caso intentarlo. Y, y si en realidad... y si en realidad obtuvieron el mensaje grabado en sus mentes, lo más probable es de que estén sufriendo ahorita por cosas que ni siquiera deberían de estar sufriendo, por cosas que ni siquiera son reales. Entonces imagínense qué tan tonto es tenerle miedo a un elevador. A un elevador. ¿Sí? ¿Qué tan tonto es tenerle miedo a cuatro paredes? A un cuarto con las luces apagadas. Y ahora, las personas que sienten miedo en esas situaciones, ah, no lo tomen como un insulto. Mi propósito no es insultarlo, mi propósito es hacerlos ver que es un comportamiento totalmente tonto.
¿sí? Al final del día es un comportamiento tonto, es una idea muy tonta. No, si le van a tener miedo a algo, ténganle miedo a, no sé, saltar de un avión en paracaídas. Eso lo veo algo como miedo. Estás saltando de un avión que está perfectamente bien, volando, y lo único que tienes es una mochila con, ajá, con un paracaídas. Esas cosas se entienden, ¿sí? Pero tenerle miedo, por ejemplo, a un gato, a un gatito, un animal, no tiene sentido. Ahora, si me dices, le tengo miedo a un tigre, está bien, un tigre clasificado como, sí, tenle miedo, respétalo. Pero todo lo demás no. Entonces ahí lo tienen, esa es mi pequeña ah, solución para ansiedad. No voy a entrar en detalles en cómo definen ansiedad, cómo los estudios que han hecho en ansiedad. Solo sepan que la forma de liberarse de la ansiedad es esa. Sí, bajen la cabeza, sienten hacia dónde está dando vueltas ese sentimiento y nomás puede dar vueltas de dos formas, arriba abajo, abajo arriba o derecha izquierda, izquierda derecha. Nada más. Y le dan vueltas del lado opuesto. Y se pueden poner creativos al punto en donde lo pueden acomodar de, de la forma en que se sienta mejor uh, para ustedes. Entonces, si, si dándole vueltas de lado pues se siente bien y ponerlo en forma diagonal, se siente mucho mejor. Entonces déjenlo ahí. Y, y van a notar el cambio casi instantáneo. Y creo que va a ser todo en este podcast. Sé que está algo corta. Normalmente trato de llenar los 30 minutos. Pero de nuevo, esta semana está algo complicada para mí. Entonces tuve que sacar el video rápidamente. De nuevo, si quieren si quieren mandar sus preguntas, lo pueden hacer por medio de Facebook. Me mandan un inbox, se quedan completamente anónimos o lo pueden mandar al correo que es poderpsicológico@outlook.com, poderpsicológico@outlook.com. Estoy a sus servicios. Ah, me comuniqué otra vez con la persona de que me escribió sobre su hija y dijo que la ve un poco más animada. Entonces, esas son muy buenas noticias. Al principio sí no quería hacer los ejercicios, pero le di una oportunidad y sí notó cambios y eso está muy, 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 muy bien. Me alegra la verdad. Ah, y esperemos que mejore. Si tienen o conocen a alguien, por favor, mándenlos a esa grabación. Es una de las grabaciones más importantes y se las di a muy temprano tiempo. Entonces espero en el futuro tener más material de qué hablar, pero yo digo que sí. A la siguiente semana yo creo voy a hablar sobre motivación, ya que viene la resolución de Año Nuevo y muchos de ustedes van a empezar su resolución de Año Nuevo. Probablemente no en Año Nuevo porque van a estar crudos. Probablemente lo empiecen en enero. Pero misteriosamente, después de 3 meses, se van a olvidar de que hicieron una resolución de Año Nuevo. Entonces voy a básicamente hablar de cómo prevenir eso. Y cómo hacerle para tener éxito en las cosas que ustedes se propongan este año sin excusas y lo puedan lograr sin tener que llegar al punto en donde tienen que gastar dinero y sin llegar al punto en donde tienen que sacrificar cosas que no quieran sacrificar en este momento. Si suena interesante, háganmelo saber. Si de tiro dicen, eso no me interesa, envíenme el correo, manden sus preguntas y voy a voy a darles la respuesta lo más pronto posible. Ok, me despido con ustedes, les mando un abrazo, feliz Navidad y los veo antes de Año Nuevo para que puedan tener
para que puedan cumplir esos propósitos y esas resoluciones. O sea, el Centro de Poder Psicológico les mando un saludo y nos vemos la siguiente semana. Gracias.